Alberto Rojas Chinchilla y nazco en seno de una familia campesina costarricense de los años 70. Mi papá pues era un constructor, un albañil, carpintero y también pues alguien que le gustaba pues la agricultura, le fascinaba sembrar maíz, frijoles y siempre vivió en espacios abiertos. Y yo soy el mayor de 4 hermanos, nací en el año 1972 y pues nazco dentro de nuestra familia, conmigo una familia humilde, crezco en un barrio que se llama Barrio Los Filtros, al pie de los cerros de Escazú, específicamente a la Cruz de la Juelita y el Pico Blanco, y todo ese entorno que tengo siempre es de gente campesina, de gente agricultora, gente de sí de pueblo que toda una vida creció ahí y que se instaló ahí a los inicios de 1900 y empieza a formar estas fincas y se crea un barrio. Transcurrió una vida muy tranquila, muy de pueblo, ¿verdad? Muy de ese tipo, de esa época y que uno hasta cierto punto se añora, ¿verdad? Pero entonces una construcción de una base sólida de valores. Digamos, empecé a estudiar en primer año, de primero a sexto. En el tiempo que yo estaba, el kinder era opcional, no es como ahora. Entonces no fui al kinder, de la primaria normal. Los fundamentos de mi papá básicamente de mis papás era ocupa leer y escribir, era como lo básico que había que hacer y era lo más importante en ese momento. Una vez que termino esto, me piden o me dicen que si quiero estudiar en el colegio o quiero irme a trabajar. Me dan esa opción, tomo la opción de irme a trabajar. No había mucho dinero en mi casa, era bastante pues escaso, la verdad. Y no puedo irme a estudiar porque no había plata para irme para allá, entonces me dediqué a trabajar. Empiezo a trabajar y también ya en ese momento pues empiezo a conocer otras personas, amigos que sí se fueron a estudiar y empiezo a sentir esas ganas de que, bueno, ¿por qué no aprender más? Y a tener conocimientos. Entonces empiezo a trabajar en construcción y en agricultura y empiezo a estudiar de noche. Empiezo a sacar lo que se llamaba en ese momento bachillerato por madurez y empiezo antes de cumplir los 18 años, eso sí, yo lo que hice fue estar estudiando para ir, digámoslo así, aprendiendo para cuando tuviera los 18 años poder presentar los exámenes, porque era a partir de ese momento que se podían hacer, y los exámenes de las diferentes materias, y empecé a hacerlo. De esa forma, fueron muchos años, yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar que yo tuve grandes problemas con redacción y ortografía, terriblemente, presenté perfectamente el examen de redacción y ortografía por lo menos unas 10 veces, porque en el último no sabía, pero antes de hacer la última vez el examen, fui a hacer un examen, me pidieron que hiciera una readecuación y fui a hacerme una prueba y resulté ser disléxico, lo cual yo no sabía. Por eso me ha costado tanto la redacción de ortografía. Pero digo, duré por lo menos 10 veces, tuve que presentarlo, nunca más vergüenza. Y hubieron otras materias que fueron muy fáciles para mí, estudios sociales, matemáticas, me gustaba y lo hice. Entonces, pero fue esa etapa de pasar de trabajar y eso fue muy duro también, porque a veces estaba fuera del Valle Central trabajando en construcción, me iba a trabajar otras construcciones y, por ejemplo, en San Isidro General nunca se me va a olvidar que la primera vez que subí a Chirripó, era trabajando allá en una construcción donde pues terminé de hacer los trabajos los fines de semana y pedí 2 días libres y me fui a subir el Chirripó y puña, hace ya unos años 80, tenía 87 por ahí, 88, donde le fui por primera vez y regresé y era como maravillado de haber conocido esta montaña. Y cada vez que venía a San José, cuando ya tenía trabajo aquí, sí, dedicaba a estudiar lo que era la secundaria, que logré terminar después de muchos años de estar ahí metido, dándole y dándole, especialmente por redacción ortográfica, que fue terriblemente. Entre ese niño que crece en esta área de Escazú, sin saberlo tal vez, la primera vez que subo a la Cruz de la Juelita, que era como la edad de 9 años, cuando me lleva mi mamá a las famosas excursiones que se hacían antes de Semana Santa a subir la Cruz de la Juelita. Y llegué a la Cruz, después de que me costó bastante llegar a la Cruz de la Juelita, muchas veces tuve intenciones de volverme y todo, y renegar en el camino, que porque estaba ahí. Pero cuando llego a esa cumbre, quedo impactado de ver el Valle Central a mis pies. Era la primera vez que yo veía todo San José, Alajuela, pues fue muy importante esa parte y me impacta especialmente las montañas que hay detrás de la Cruz de la Juelita, que nunca las había visto. Yo las veía lejísimos
Y ese día me propuse que algún día iba a ir a esos lugares, porque me llamaban, yo sentía que me atraían, y dije, algún día voy a ir a esas montañas. Sin saberlo, empecé pues, a ir a estas montañas. Primero empecé, bueno, con mi papá que me llevaba, después algunos vecinos, iba a dejar vacas a la montaña, y algunas veces ya con adolescentes, con algunos amigos, con un amigo en especial, nunca se me va a olvidar, que fuimos y nos perdimos en ese lugar. Me acuerdo que este amigo tenía un problema de orientación terrible, siempre andaba perdiéndose, el pobre, y llegamos a un lugar perdidos en un momento, entonces le dije, mira, déjame a mí, yo estoy, no te preocupes por mí, yo estoy realizado de estar aquí perdido, pero no sabemos dónde salir, no importa, o sea, aquí me encanta, ese lugar está lindo, está la selva, está precioso, y habían pequeños trillos que ya por algunos consejos de campesinos sabía cuál era un trillo de un ser humano y cuál trillo era el de un coyote, por decirlo de alguna forma, entonces, o sea, cuál seguir y cuál no seguir. Y así fue como fui conociendo estas montañas en Escazú, y en estas mismas montañas fui conociendo otra gente que me hablaba de montañas fuera de Escazú, como el Chirripó y estas zonas que yo no los conocía, ni siquiera me ha pasado por la mente. Y fue cuando empecé también a tratar de investigar más sobre dónde quedan estas montañas y cómo llegar a ellas. Empecé a escuchar montañas fuera de Costa Rica. Nunca se me va a olvidar que, por ejemplo, la primera vez que yo escuché de la Aconcagua fue, curiosamente, recién habíamos comprado un televisor que era esos televisores de tubos que duraban una eternidad para encender. Viendo una faula, salía un avioncito que tuvo que hacer el trabajo de sus papás, que eran carteros, y cruzando los Andes se encontró con el temible Aconcagua. Se notaba un pico nevado, todo enojado y con un clima terrible. Y fue la primera vez que yo escuché esa montaña y dije, ¿dónde queda eso? Y empecé a investigar un poco, a leer, empezaba a leer. No es como ahora que uno tiene todas las posibilidades de libros y de internet. Allá antes era más como a pie, ir a buscar libros de geografía, ese tipo de cosas. Y empecé a leer sobre él y dije, algún día tal vez me gustaría ir ahí. Nunca, o sea, lo pensé nada más. Y pues así fue creciendo, hasta que conforme ya crecí en años, también fui creciendo en querer formar más proyectos, más concretos. Había subido montañas en Costa Rica desordenadamente, hasta que un momento dije, bueno, ok, partamos esto, hagámoslo bien, y empecé a formar montañas de qué quieres hacer. Entonces lo primero que hice fue que es ir a conocer una montaña fuera de Costa Rica, y lo que voy es a Nicaragua, a la isla de Ometepe, que es donde me quedaba más fácil ir. O sea, era más cercano económicamente, y sé que Costa Rica pudiera en 2 o 3 días, y ya estaba el regreso de trabajo acá. Fui, me encantó el lugar. Después de que subí esa montaña, decidí montar otro proyecto más pequeño, que en ese momento era gigantesco, que era subir las montañas más altas de cada país de Centroamérica, y empecé a trabajar sobre esas montañas. Ya en ese proceso conocí un amigo, especialmente un guatemalteco que se llama Jaime Viñals, que ya él era un montañista que llevaba más años que yo, subiendo montañas de nieve y esto, y él me dijo que por qué no me iba a conocer la nieve. Nos caímos bien, empezamos a hablar, nos caímos bien, y yo le decía que para mí era un poco difícil ir a conseguir esto, porque no tenía la plata primero para allá, pero entonces me dice que no me preocupara, que él me ayudaba. Entonces busqué los recursos, me fui para México, y como decía mi papá, más vale un amigo que 100 colones en bolsa. Y me fui a subir la primera montaña nevada, irme a México, y ahí hay pues 3 montañas nevadas de más de 5.000 metros, y la que subo, que es el Pico Orizaba, la más alta de todas, quedé impactado. O sea, cuando subí a esta montaña en su cumbre, dije, a esto me quiero dedicar, a esta parte me gusta, esto es lo que quiero impulsar mi vida, a subir a estas montañas. Esa ilusión realmente nacía de adentro. Parado en esa montaña, había sido muy difícil llegar, me ha quedado sin agua, o más bien se me congeló el agua por no haber preguntado qué pasaba con el frío, y en fin, muchas cosas, y dije, a eso me quiero dedicar, esto me gusta, y voy para adelante con este proyecto de subir montañas, y bajé de México, pero supervisionado, y para subir esas montañas de nieve, que fue como el inicio de ese proceso de subir montañas nevadas que no tenemos en Centroamérica y menos en Costa Rica.
En esta travesía, estando en México, realmente pues me pasaron varias cosas, me dio lecciones de vida de la montaña. La más importante de ellas fue, por ejemplo, que subiendo la montaña, yo agarré sin preguntar, por dar por un hecho una situación, agarré mi mochila y salí y agarré una botella de agua, que era una botella común y corriente de 2 litros, la puse afuera con el agua, con la botella de agua, y empecé a caminar, empecé a escalar. Se escalaba de madrugada. Salimos temprano para esperar que en algún momento la montaña nos agarrara el amanecer. Y empezamos a caminar y nunca se me ocurrió preguntar dónde ponía el agua, simplemente por un hecho que se iba ahí. Me fui y a la hora de caminar, o sea, la agarré para ir a tomar agua y se había congelado. O sea, cuando dije que no tenía agua, traté de hacer algo y no podía porque ya tenía casi que la mitad de la botella se había convertido en hielo. Lo que yo no sabía, por ejemplo, es que el hielo, por vivir en un país tropical, el agua se empieza a congelar de arriba para abajo. Si yo hubiera preguntado, simplemente hubiera dado vuelta a la botella con el pico para abajo, de alguna forma, o la meto adentro y tengo agua. Ese día aprendí, la lección que me dio la montaña, es que hay que aprender a preguntar. Nosotros los ticos, desde que somos muy pequeños, nos hemos aprendido a no hacerlo, nos da vergüenza. Y ejemplo más claro es cuando uno está en la escuela y está la maestra explicando y uno no entendió, levanta la mano y dice, niña, no entendí. Y está el compañero de la paz diciéndole uno, qué bruto, no entendiste. Eso como que a uno le da vergüenza después volver a preguntarlo. Volver a preguntar algo, uno lo que hace es que se traba, se cohíbe y no vuelve a preguntar. Y en montaña y como en la vida, yo creo que uno tiene que aprender a preguntar porque uno nació aprendido. Y la única forma de aprender pues es o estudiando, preguntando, en fin. Y ese día, por no preguntar en la montaña, la pasé muy mal por 9 horas que subí y bajé la montaña, porque nada más le hubiera pedido a mi compañero que tenía experiencia sobre montañas, decirle, mira, ¿qué hago con la botella? Él me ha dicho, no, agárrala atrás o dale vuelta, si quieres llevarla ahí. Y la pasé mal. Ese día, a partir de ahí dije, cosas que no sé, les voy a tener que preguntar, aunque parezcan las más tontas, sobre la faz de la tierra. Pero tengo que aprender a preguntar y en una montaña, si no lo hago, voy a sufrir y puede causar una tragedia. Cuando estando en la cumbre del Orizaba, digo, esto me encanta y realmente a eso me quiero dedicar. Yo termino un día jueves esta montaña, regreso a Costa Rica ya un sábado y el lunes de esta siguiente montaña, pues daba la casualidad que empezaba en un trabajo de oficina. Los más felices eran mis papás, realmente estaban pues felices de ver a su hijo de que pasó de trabajar en una construcción en barro, todo sucio, sudado, pasar a una oficina donde estaba con pues, camisa blanca, pantalón negro limpio, bien aplanchadito y unos zapatos bien brillantes, bien embetunados, en lugar de las botas de hule que siempre usaba otros tipos de zapatos. Estaban muy ilusionados con eso. Yo venía con todo aquello que a uno le mueve cuando uno quiere hacer algo, pero bueno, ya estás ahí, ya has comprometido tu palabra, hay que presentarse al trabajo. Me acuerdo que llegué un lunes a las 7 de la mañana en el sector de Pavas y me presenté con esa persona que se llamaba Luis, a este amigo, y le dije, Luis, aquí estoy. Él me agarró, me dijo que bienvenido a la empresa y me dio un montón de indicaciones, me llevó a un escritorio pequeñito, un cubículo, más escritorio, donde me dio los papeles, me dio las indicaciones que tenía, de lo que tenía que hacer, y me puso viendo hacia los cerros de Escazú. Me dice, mira, yo sé que te gustan las montañas y te pongo aquí al frente para que tengas inspiración. Yo me quedé viendo, me sentaba ahí, en medio de aquella oficina, que tal vez tal vez no medía ni un metro el ancho del cubículo donde estaba. Y estando ahí, eso fue el lunes. El jueves ya no aguanté. Simplemente me levanté, agarré los papeles, me fui donde este amigo, Luis, que era el dueño de la empresa, una empresa pequeña, llegué y le dije, mira Luis, muchas gracias, pero ya me voy. Se me quedó viendo muy serio y me dijo que cómo era posible que ya me fuera, que por qué lo hacía. Yo le dije, mira, no es que no quiero estar aquí, pero ¿cómo? Si es más, te puse frente a las ventanas para que tuvieras una muy linda inspiración viendo las montañas. Y yo le dije, mira, sí, muchas gracias, porque realmente me di cuenta de que yo tengo que estar en esas montañas y no en este escritorio, así que muchas gracias y ya me voy. Renuncié y llegué a mi casa antes de lo normal y me acuerdo que mi mamá y mi papá, que mi papá había llegado de temprano de casualidad,
me vieron entrar y me dijeron que qué había pasado, que por qué estaba llegando en ese momento tan temprano. Yo les dije, mire, acabo de renunciar. Puedes imaginar el susto que tuvieron, la cara que tuvieron, así todos serios, porque se les había como roto en ese momento el sueño de ver al hijo bien vestido y que ya no lo estuviera haciendo. Que haber renunciado a ese trabajo, de que pasé de estar en un trabajo duro de construcción al sol a una oficina. Era como que les quebré un sueño y me dijeron que por qué, que cómo se me ocurría hacer semejante cosa y por qué lo hacía. Y yo les dije, miren, es que no me gusta, estoy cansado de esto, no quiero hacerlo, yo quiero hacer otras cosas que es lo que a mí me llena. No lo lograron entenderlo, era muy difícil para ellos entender esa parte. Yo les dije, mire, denme la oportunidad, yo lo que quiero hacer es llevar gente a la montaña, llevar gente que conozca lo que tenemos en este país, es lo que a mí me gusta y tengo buena relación con las personas. Y además soy guía, para eso he estudiado ya en el INE un tiempo, y me decían que no, que cómo se me ocurría. El tema fue que fue muy difícil hacerlo entender, no estaban nada conformes con esa situación de lo que ha pasado y no lo aceptaron en su momento. Y papeles malos, hago una primera caminata y llegan dos personas y eran primos hermanos, no les pude cobrar. O sea, mi papá y mi mamá entraron en shock otra vez y fue otra discusión fuertísima de que por qué hacía yo eso y cómo se me ocurría hacer yo eso. Y el tema fue que les pedí otra vez paciencia, que me dieran paciencia y que esto iba a salir adelante, que yo lo iba a lograr y que simplemente me dieran tiempo. Eso es lo que ocupaba, tiempo, que me dieran 6 meses y que si esos 6 meses no lograba levantar el proyecto que quería, me regresaba y pedía otro trabajo al que la persona que había renunciado. Como buenos padres, creo que todo padre es muy flexible a pesar de sus posiciones, me dijeron hágalo, no convencidos, y ahora sí me tocó la responsabilidad a mí de salir adelante con lo que estaba haciendo, que fue levantar una empresita, de hacer lo que me gusta hacer, de hacer caminatas y a la vez montar un proyecto de montaña que me diera preparaciones físicas y mentales para proyectos más grandes. Y empecé a trabajar en eso y aquí estoy contando la historia. Esa parte de la familia ha sido o fue, siempre ha sido muy, muy dura y ha sido muy, que hay que aprender a negociar. Y parte de una relación de pareja es aprender a hablar y comunicarse. Resulta ser, bueno, mi esposa es holandesa, yo la conocí en San Antonio de Escazú, en el pueblo. Yo era, o siempre ayudé en una asociación ambientalista que se llama CODESE, y yo era voluntario en este lugar, y mi esposa llegó a hacer su CPA, se diría aquí en Costa Rica, el equivalente en Holanda, pues venía a Costa Rica a terminar esta parte, y ahí la conocí, empezamos a hacer relación de pareja hace más de 17 años. Yo ya estaba metido en lo que es montaña, subía, me iba a lugares lejos de Costa Rica y todo eso. Y después, pues empieza la relación, y esa relación, los primeros años fue de ir, venir, ella se iba, regresaba a Costa Rica a trabajar, yo no iba a Holanda por no tener los recursos, pero empezamos a esa parte y ella me conoce en ese ambiente, de que el hombre que le gusta estar metido entre las montañas, estar metido entre la selva, aquí en Costa Rica. Entonces ya sabe que Warner Rojas es ese tipo de persona, es alguien que está al aire libre. Cuando decido subir ya otras montañas, las primeras montañas, yo de nieve, yo también, ella no está en mi vida, entonces como sale esta parte. Cuando decido ya formar un proyecto más grande, más ambicioso, que se llama Los 7 Picos Andinos, entonces ahí sí era más complicado el tema. ¿Por qué? Porque ya estábamos juntos, no sin hijos, y es cuando entonces me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira que tienes que ver esto, varios detalles que no estás contemplando en un proyecto, porque por mi falta de estudio nunca me imaginé cómo montar proyectos. Todo lo que tuve que aprender o hacerlo, lo tuve que hacer empíricamente. Vienen los hijos y estoy subiendo montañas. De hecho, la primera vez que subo a Concagua, vengo de Concagua y al año ya tengo mi primer hijo, que es Lawrence. Esto empieza a crear un poco de fricción y decir, bueno, ahora sí, están las montañas y ¿qué vas a hacer? Le digo, no, yo ya empecé un proyecto, no lo puedo dejar. En ese tiempo, cuando subo la primera vez a la Concagua, que es la montaña más alta de América, cuando regreso hay gente que me dice, Warner, ¿por qué no te vas al Everest?
yo les digo, no, yo al Everest todavía no voy porque no me siento preparado, apenas es mi primer montaña a 6.000 metros. No puedo irme a subir el Everest, me parece una forma muy irresponsable de buscar y vender un proyecto. Entonces fue cuando os digo, quiero seguir subiendo las tales y tales montañas. Entonces, con mi hijo empiezo a irme a las montañas, era muy bonito porque me iba a recibir, pero durísimo cada vez que tengo que irme. En el 2011 termino el proyecto de los 7 picos andinos y en el 2011 nace mi segundo hijo, Leonel. Él nace en mayo, yo termino en marzo el proyecto de los 7 picos andinos. Ya en el 2010, a finales del 2010, recuerdo que digo por primera vez mi intención abiertamente a mi esposa de ir al Everest. Fue un golpe duro y me asusté mucho porque ella se asustó y estando embarazada de mi hijo. Entonces digo, bueno, aquí puede pasar algo. Entonces me dijo que cómo iba a hacer eso, cómo se me ocurría. Y le dije, mire, lo vamos a intentar hacer, pero ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar los recursos? Ella siempre ha pensado mucho en el tema de la logística, de los recursos, cómo sacarlos. Y yo le dije, mire, déjame trabajarlo y trabajémoslo juntos y dame la oportunidad. Entonces empezamos a negociarlo y a negociarlo, hasta que termino el proyecto y empiezo a meterme de cabeza totalmente en lo que es recoger fondos para ir al Everest. Y no fue fácil porque ella, lo que siempre ha pensado, o sea, además de la relación que me quiere, tiene el problema, no el problema, sino lo que piensa es, ¿qué pasa si me pasa un accidente en la montaña? Ella queda con 2 hijos y una montaña como el Everest, que es la montaña más alta del mundo, saben los peligros que hay y todas las historias que hay. Estaba muy nerviosa, pero fue negociarlo, hablarlo, nos sentábamos horas a ver las posiciones de cada uno. Ella se enojaba, yo trataba de no hacerlo, pero lo hablábamos, conversábamos y fue muy duro, esa parte fue muy dura. Yo creo que fue un Everest paralelo al que tuve que subirlo y fue armar una logística. Y ya después, junto con ella, fue decir, bueno, si te vas a ir 3 meses, tenés que dar esto aquí en Costa Rica. No solamente irse a la montaña, sino cómo me dejas a mí, con quién me dejas a mí, a los hijos, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar día a día. Entonces fue montar una logística muy grande que realmente en una parte la tomo ella y otra parte la tomamos juntos. Yo me acuerdo perfectamente que iba entrando al aeropuerto y si no volví a alcanzar el barco, pero salí no me iba. Yo digo, aquí voy directo hacia eso, tengo que enfocarme en eso, voy directo hacia allá y prometo regresar. Eso fue durísimo y siempre lo tenía muy presente en el Everest, que paso que iba a dar, lo diera con seguridad, tomando las medidas adecuadas, porque eso podía significar un accidente y me iba a apartar de mi familia y ellos iban a sufrir consecuencias. Entonces fue muy dura esa parte. Me monto en el avión, después de varias horas logro llegar a Nepal, especialmente a Katmandú, su capital. Desde que llego fue muy interesante encontrarme con todos los olores, sabores. El clima muy parecido al que tenemos en este momento en Costa Rica. Uno ve árboles parecidos, solamente que por ejemplo se maneja al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, al lado izquierdo. Y todo entonces estaba acomodado de esa forma, digamos, de la forma inglesa. Y cada vez que salía, llegué al hotel, me presenté y ahí me quedé. Empecé busqué un mapa, empecé a conocer la ciudad de Katmandú, fui a comprar equipo y otras cosas, y el 25 de marzo, ese día llegaba mi equipo de expedición, que era un equipo específicamente de Inglaterra. Ahí nos quedamos en el hotel. El día 25 nos reunimos en el hotel en la tarde, se hizo una ceremonia de bienvenida, donde básicamente pues pedimos a la montaña su bendición y a las deidades que hay acá. Y una vez que estamos ahí, pues empezamos nos sentamos a reunirnos para hablar sobre que en una expedición hay que trabajar sobre pilares fundamentales. Esos pilares iban a ser básicamente 3, que era la seguridad, ver que ante la más mínima situación de peligro evaluábamos hacia dónde íbamos o qué medidas había que tomar, qué hacer. La segunda era disfrutar, de estar en la montaña, del entorno que nos rodeaba, ir, en fin, lo que hace uno, ir a disfrutar la montaña o como en la vida, disfrutar las cosas que a uno le gusta hacer. Y tercero, era el tema de la comunicación. Yo aquí la tenía un poco complicada porque mi inglés no ha sido los mejores nunca. Empecé a aprender inglés pues ya a una edad
al grande, digámoslo así, y a ellos era inglés británico. Por suerte, el primer inglés que yo aprendí es inglés británico, entonces era acostumbrarme a las expresiones. Ellos no sabían hablar español, lo único que hacían era sabían decir es hola, y a veces con mucho acento. Entonces fue muy interesante empezar a comunicarnos. Eso era, y era fundamental. En la montaña de ese tipo o cualquier otra, una comunicación tiene que ser fluida y entendida, porque una directriz mal dada o mal entendida puede significar un fracaso. Igual ahí se me venía a la mente cuando fui a México a escalar y por no preguntar se me ha congelado el agua y no pude tomar agua. Entonces aquí ellos me decían, si usted no entendió algo, pregúntelo 10, 20 veces. Y les puedo asegurar que lo pregunté muchas veces cuando no entendía algo, porque eso dependía que las cosas salieran bien. Y una vez que estuvimos claros en esto, nos quedamos unos días ahí en Katmandú, fuimos a comer, alistamos equipo y nos fuimos, tomamos un avión, una avioneta de Katmandú el día 27 de marzo que nos iba a llegar a un pueblo que se llama Lukla. Este pueblo es el que está, digamos, al pie de la montaña y donde se puede llegar, el último aeropuerto para entrar a la montaña está ahí. Es un aeropuerto, se puede llamar así, a una pista de 500 metros de largo, que cuando se llega es para arriba y cuando se llega es hacia abajo. Cuando se sale, se despega, es hacia abajo. Es bien particular y uno llega ahí y realmente uno se da cuenta que es peligroso cuando uno está viendo los aviones llegar y salir. Realmente da un poco de miedo y uno piensa, bueno, por ahí llegué y peor, por ahí tengo que salir, pero faltan muchos meses para llegar a ese punto. Uno llega aquí, que es a una altura de 2.800 metros, más o menos como está el volcán Poás, y empieza una caminata de unos 65 kilómetros hasta el campo base, donde el campo base está a más de 5.000 metros de altura. Y se camina en unos 11 días para que esto, con el propósito que nuestro organismo empiece a generar más glóbulos rojos, que al fin y al cabo son los que nos generan mayor oxigenación a nosotros para poder ser más fuertes en la montaña físicamente hablando. Y esto solamente se da pues caminando y poco a poco. Uno empieza a producir glóbulos rojos después de 72 horas y en 21 días después está a su punto máximo. Entonces hay que hacer este proceso poco a poco, más los días que uno está en la montaña, uno empieza a caminar por estos lugares. El lugar es espectacular. O sea, aquí, por llegado a Lukla, de ahí para arriba hasta el campo base y a los poblados que hay previos, no hay forma de llegar solamente caminando. No se puede hacer de otra forma. No hay carros, no hay motos, no hay bicicletas para transportarse acá. Entonces, todo ese camino siempre es a pie. Es muy lindo, entonces uno está encontrando con pequeños poblados, pulperías en el camino, la división de las propiedades es en piedra, no hay alambre de púas como hay acá, entonces a camina en lugares muy bien escotados, otras veces son trillos y tierra, y se va subiendo y bajando algunas veces hasta llegar a los diferentes pueblos, donde uno va subiendo y llega 2 días después de caminar a un poblado que se llama Nanche Bazar, que es un pueblo que está a 3.400 metros de altura, más o menos a donde está el refugio en Chiripo aquí en Costa Rica, pero ahí es un pueblo a 3.400 metros de altura, donde uno se queda un par de días conociendo el lugar. Aquí no hay, se llama la capital de la zona del Combú. Y este lugar, Nanche Bazar, es espectacular porque no hay carros, no hay sonido de ese tipo, entonces, y en medio de la montaña. El lugar es lindísimo, es frío, es fresco, con vistas lindísimas de las montañas. Y ahí nos quedamos unos días, empezamos a caminar, no después de estos 2 días, seguir ascendiendo, nos encontrábamos con cosas muy lindas como los monasterios budistas, también en el camino nos encuentra piedras de todos los tamaños que los mismos budistas han ido marcando, tallando en la piedra oraciones que antes no tenían, siglos atrás no tenían los medios de escritura como tenemos ahora, digamos, con papel, lápiz, todo lo hacían en piedras. Es espectacular ver esta cultura que hay ahí, que esas oraciones ahí. Uno pasaba de ahí, se iba subiendo, conforme se iba subiendo, algunos días habían tormentas que nos hacían pues ver que era diferente, que la montaña no era fácil, no era jugando. Sin embargo, pues yo estaba feliz porque nunca he tenido contacto con nieve normal, digamos, en lugares donde no fuera una montaña y una nieve que se podía jugar. Los ingleses no les gustaba mucho, pues ellos tienen nieve y tienen frío y ellos prefieren el sol. Yo prefería estar ahí con la nieve. Y conforme íbamos subiendo, llegábamos al campamento base. El campo base es un lugar que es estéril, no hay nada más que piedras, hielo, no hay colores, es simplemente grises o oscuros o blancos. Es un lugar muy particular y uno donde llega no es que este campamento base tenga condiciones, digámoslo, o infraestructura para poder dormir ahí o estar ahí. No piense que es un hotel grande o una cosa así. El campo base pues simplemente es un poco de hielo y piedra, donde uno lo que hace es acomodar las piedras de una forma más planas
para lograr montar las tiendas de campaña, nuestras tiendas de campaña, donde hay tiendas grandes, que son las tiendas comedor, la tienda cocina y un domo que es donde está el tipo de la tienda de comunicación, y tiendas pequeñas que son las nuestras. Como digo, uno lo que hace es aplanar un poco el piso poniendo las piedras de una forma y ahí monta la tienda, y ahí pues se logra montar nuestra tienda, donde uno duerme en un colchón. Esa tienda de campaña, uno duerme en un colchón que mide 1,5 cm de grueso, y que eso lo que hace es aislarlo del frío y un poco aislarlo de las piedras. Por eso básicamente es eso. Por llegado al campo base, uno se encuentra primero con los Sherpas, que es gente con quien uno te ocupa subir. Esa gente es fundamental en cualquier expedición. Como todo en la vida, ocupamos el trabajo en equipo, como decías, no es una opción, es realmente es necesario, o sea, es fundamental. Entonces, con esta gente empezamos a subir y bajar la montaña. Para subir al Everest hay que montar un montón de campamentos, o varios campamentos que uno va a usar para subir y bajar para que nuestro cuerpo se aclimate. En ese subir y bajar uno se encuentra en una zona que se llama la Cascada del Combú, que es la zona más complicada de la montaña, por un tema de que esta montaña esta cascada se mueve entre 80 centímetros al día y 1,20 m al día. Entonces es una zona donde se crean grietas muy grandes, y que, por ejemplo, hay que cruzar las grietas por escaleras, se cruzan por escaleras y por mecates, donde los cuales los compañeros, y aquí es fundamental, sigo diciendo, el trabajo en equipo, que ellos tensen las cuerdas para uno sentir un poco más de seguridad. Y uno está muy claro que aquí el trabajo en equipo es fundamental, porque si a mí me pasa algo, hago que no solamente fracase yo, sino que pueda fracasar todo el resto de la expedición. Entonces hay que hacerlo muy bien hecho. Y también, pues, cruzar estas escaleras daba miedo, y realmente yo creo que todo ser humano tiene miedo, y es normal que tengamos miedo. Lo que pasa es que yo soy del criterio que el miedo hay que aprender a afrontarlo, no tenerle miedo al miedo. Entonces hay que aprender a afrontarlo. Nos mantiene vivos, nos mantiene activos, nos mantiene no confiándonos. Parte de esto, por ejemplo, las lecciones de vida que me dio fue que la primera persona que murió en el 2012 fue un Sherpa que, por confiado, por no usar el equipo de seguridad, cruzando una grieta se cayó, por no usar el sistema de seguridad. Había pasado muchos años, pero se confió y se cayó. A partir de ahí, uno veía que, o sea, haga las cosas bien. Cuando uno pasaba por esa escalera, veía en el fondo la mochila de la persona muerta y el rastro de sangre donde lo sacaron. Y cada vez era, haga las cosas bien, no se confíe. Era la regla de oro en este lugar, que había que pasar un montón de veces, porque hay que montar campamento 2 y campamento 3 y 4. Con estos campamentos se fueron montando poco a poco, los días pasaban, habían días de tormentas complicadas, días muy feos, que realmente aquí temas de paciencia y la tolerancia y la actitud iba a ser fundamental para lograr pasar esos momentos. Yo creo que igual que en la vida, uno tiene que, en los momentos difíciles de la vida, hay que tener una actitud positiva para lograr salir adelante, porque si no, no lo va a lograr. Y me acuerdo que tenemos un compañero en especial que realmente tenía una actitud muy negativa, que ante el más mínimo viento decía que qué desgracia, que estaba nevando o que estaba haciendo viento. Realmente era una persona que no estaba disfrutando y estaba haciendo un ambiente negativo en todo el grupo. En un momento lo paramos, hablamos con él, porque parte de esto, trabajar en equipo, yo soy del criterio de que no es dar todo siempre la manita, sino que muchas veces hay que parar y hablar con otra persona, decirle qué está haciendo mal o qué está haciendo bien, y hablarlo lo mejor posible, en el mayor sistema de respeto. Hablamos con él y él simplemente no quiso cambiar de actitud, y en un momento dado, de los 7 que íbamos, él fue el que no subió, lamentablemente, por su actitud tan negativa, porque nunca quiso cooperar con los demás, y al final, cuando no subió, él no tuvo la culpa, le echó la culpa a cualquier otra situación, pero menos a la de él. Pasó esto y tenemos que montar los campamentos de altura. Llegamos al campamento número 3, donde el lugar es tan empinado que hay que hacer terrazas en la nieve para montar las tiendas. Una vez que se montaron, pues dejamos ahí, esperábamos que el tiempo cambiara, simplemente esperábamos que el tiempo cambiara, porque había mucho viento en la montaña y era complicadísimo ese momento, hasta que por fin ya se logró cambiar ese clima, y sabíamos por partes meteorológicos que entre el 17 de mayo y el 20 de mayo, el 21 de mayo, había una ventana a buen tiempo, que es cuando los vientos en el Everest bajan a menos de 30 kilómetros por hora y uno puede intentar la cumbre. Cuando pasó esto, dijimos, vamos para arriba, ya estábamos preparados, ya llevábamos mes y medio en la montaña, estábamos bien aclimatados y salimos. El equipo de los Sherpas iba primero, y el día que iba pasando, lamentablemente, uno de los Sherpas, el campamento número 3, vino una avalancha y casi que lo mata. Realmente fue una situación muy complicada, porque no sabemos qué le pasó, pero estaba muy mal herido. El tema fue que tuvimos que rescatarlo y todo el equipo se movió a rescatarlo, y cuando pasó esto sabemos que algo iba a pasar en la montaña. Yo me acuerdo que esa noche los Sherpas estaban muy afectados. Los Sherpas como grupo social son muy unidos, y lo que le pasa no le pasa al otro. Recuerdo que nos fuimos a dormir
y bueno, rescatamos al Sherpa, se logró rescatar, se mandó a Katmandú un helicóptero desde el campamento 2, nos fuimos a dormir y al día siguiente de la mañana me levanté y le dije al líder de la expedición, David, la decisión que usted tome, me guste o no me guste, la acepto. Él me dijo que muchas gracias y nos reunimos en la tienda de campaña grande del campamento número 2 y nos decía que tenemos que regresarnos. Cuando dijo esto, literalmente la expedición se cambiaba, se cancelaba, porque la segunda ventana de buen tiempo no estaba confirmada y nosotros no íbamos a subir en esa ventana porque no nos daba el tiempo. Entonces fue muy duro para nosotros ver esa parte. Yo soy honesto, yo lloré de la frustración porque hasta el momento ha sido el más fuerte de mi expedición. Había sido nombrado de ir de primero, adelante y en fin, no se logró. Y estaba muy mal cuando pasó esto. Yo salí de fuera de la tienda y me llamó la atención poderosamente ver un montón de gente que iba a subir la montaña, iba subiendo la montaña, la pared del Lhotse que se le llama, era más de 200 personas. Y uno sabe que en montañas de esto significa problemas. Yo llamé a mis compañeros, ellos quedaron sorprendidos de lo que había visto. Y bueno, nos regresamos tristemente al campo base. Me encontré con el líder de la expedición y le pregunté qué pasaba con esta gente y me dijo que había una tragedia en la montaña, que hasta ese momento habían 5 personas fallecidas. En el 2002 hubieron 11 personas que fallecieron y ese día apenas sabemos de 5. El tema fue que los dos días siguientes era noticias muy malas, helicópteros que subían por gente que tenía congelaciones en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en la nariz, en las orejas, en fin, se vio una tragedia en la montaña. Y nosotros estábamos muy tristes porque no sabíamos si íbamos a lograr, ya no íbamos a subir. Realmente yo tenía todas mis cosas recogidas en las mochilas y ya nos íbamos para regresar. Cuando el 21 de mayo llegó una muy buena noticia en la noche, en la tarde-noche, que nos decía que entre el 24 y el 26 de mayo había una ventana de buen tiempo. Eso nos dio el alma, nos volvió el alma al cuerpo. Al día siguiente, a la madrugada, salimos al campamento 2, dormimos 2 noches, subimos al campamento 3, dormimos una noche y el 24 de mayo salimos del campo 3 al campo 4, ubicado a 8.000 metros de altura. Llegamos ahí, descansamos al mediodía y el 24 a las 8:20 de la noche empezamos el ascenso hacia la cumbre. En el camino realmente uno lo veía muy cerca de la montaña, pero sabíamos que era una jornada larguísima y súper agotadora, pues no se ha preparado para eso. A eso es lo que hemos venido y teníamos que seguir adelante. Yo me sentía muy bien a 8.000 metros. Salimos y en el camino, y cada vez que íbamos subiendo en la oscuridad, me llamaba la atención porque me encontraba con cadáveres. Lamentablemente en el camino, lo primero a 8.200 metros, empecé a encontrarme con cadáveres de los montañistas que han quedado 5 días antes. Veía especialmente a una persona, a una canadiense, porque estaba forrada con la bandera de Canadá y el uniforme era de Canadá, que después investigando decía que, como todo lo que había pensado en ese momento yo, que las decisiones que se toman en la vida muchas veces nos pueden llevar a fracasar o cometer errores muy graves. Y el error de ella fue nunca haberse preparado para subir una montaña y su primera montaña fue ir al Everest. Eso es una locura. Pero tomó esa decisión, una decisión muy extrema que la llevó a fracasar y a morir. Yo creo que en la vida igual nos tomamos decisiones no adecuadas, vamos a tener consecuencias funestas y complicadas que va a envolver a gente que está a nuestro alrededor. A ella, pues lamentablemente yo pensaba en su familia, en su esposo, si tuviera, o sus padres, y que ella se está quedando ahí. Fue muy duro ver esa parte y ver sus cadáveres que habían ahí. Y en el camino también nos encontraba con cadáveres antiguos que habían ahí, 2 cadáveres viejos que habían ahí a 8.000 metros, más de 8.200 metros. Y uno pues los veía y uno tenía que seguir. Era como echar para nosotros mismos y decir, aprender a tomar decisiones. Me acuerdo que a las 5 de la mañana estábamos llegando a la cumbre sur, que se llama 8.700 y resto metros. Ahí empezaba el amanecer. Yo no sentía los dedos de mis pies, honestamente. Yo sentí que se me iba a congelar, no lo sentía, a pesar de las botas y el equipo que usaba. Yo le daba golpes al suelo para lograr estimular la circulación. Y cuando llegué ahí, yo le prometí a mi familia que a la más mínima situación de peligro, yo me regresaba. Y lo estaba viendo que mis pies estaban diciendo, aquí puede pasar algo. Y ya había visto cadáveres, pero me sentía físicamente bien. Llego ahí, con esta situación, y veo la cumbre sur, la cumbre principal, y digo, a 1 hora estoy de ahí. Ahí mi decisión fue, aunque me corten los pies, yo voy allá arriba, porque ha costado mucho llegar, y está a 1 hora. Me siento bien y sé que lo puedo lograr, subir y bajar. Me sentí bien, no le dije nada a nadie, le daba golpes al suelo y empecé a subir.
Realmente me fui con el Sherpa, que nosotros éramos los primeros del grupo de nosotros, íbamos de primero y empezamos a subir unos pasos complicados, la que llaman el escalón de Hillary, que es una zona, una piedra de 12 metros, que es muy difícil de subir por la altura donde está y por los zapatos que uno lleva, con que uno camina aquí arriba. Después de llegar a eso, logramos pasar y llegamos a la cumbre. Llegamos a la cumbre más o menos anticos de las 6 de la mañana, faltaban 7 minutos para las 6, me acuerdo perfectamente. Es un compendio de banderas, lo que hay ahí. Yo llegué aquí y lo que hice fue abrazarme a mi compañero, al Sherpa. Él hace su cumbre número 18, yo hice mi cumbre número 1, y fue un momento muy emotivo. Y estando ahí, pues lo que hicimos fue descansar un poco, tomarnos fotos. Habíamos subido en 9 horas 40 minutos, lo cual dicen que es muy buen tiempo. Y me sentía bien, yo me sentía bien. Lo que pasa es que la temperatura aquí arriba era de 30 grados bajo cero aproximadamente, con mucho viento. Y estuvimos ahí 20 minutos y empezamos a bajar. Aquí no se celebra en muchos lados como se hace en el fútbol o cuando se hace un gol o cuando alguien llega a la meta, sino que aquí simplemente uno lo que hace es que se abraza y se reserva, porque uno celebra cuando está abajo. El 90% de personas muere bajando, no subiendo. Entonces fue muy emotivo estar con esa persona y estando ahí pues me encontré este momento impresionante, ver montaña tras montaña detrás de uno y ver que el horizonte no es plano como en la playa, sino que tiene una curvatura. Eso fue una de las cosas que más impresionaba. Me sentí orgulloso de ser costarricense, de estar ahí arriba, de poder dejar la bandera de Costa Rica de arriba. También dejé el escudo y una imagen de la Virgen de los Ángeles que dejé arriba. Y siempre he dicho, no sé si esto es religioso o qué, pero el tema es que era de mármol y pesaba mucho, entonces la mejor la dejé ahí. Y yo pienso que era un buen lugar para la Virgen de los Ángeles, nuestra patrona, pues tenerla ahí. Y estuvimos ahí como 15, 20 minutos y empezamos el descenso. Ya en el descenso pues sí veíamos los cadáveres, los teníamos más claros, qué ha pasado, y pues regresamos y después de 6 horas llegamos al campo número 4, 8.000 metros de altura, donde descansamos un poco. Yo cuando llegué ahí tenía 40 horas de no dormir, había tomado en 16 horas, que fue lo que duré subiendo y bajando del campo 4 a la cumbre y al campo 4, 1 litro de agua y el equivalente tal vez a una pastilla de menta. Eso ha sido mi alimento, pero sabía que lo había logrado y ya con eso dijimos, se logró, ya es un hecho. Tu lección de vida para concluir. Mi lección de vida creo que siempre ha sido que las cosas se pueden realizar, o sea, que está en uno, que nazca en uno, que esa fuerza interna que uno tiene de que uno puede realizarlo y que los únicos obstáculos están en uno mismo, que uno se plantee, y que siempre uno va a estar uno mismo castigándose, diciéndose que no lo puede hacer o que por qué está pasando tal cosa, pero al fin y al cabo uno tiene la fuerza para lograr salir adelante y luchar. Yo creo que luchar por los objetivos que uno se plantee y ser feliz con lo que se tiene, disfrutar las cosas pequeñas y las cosas grandes. En la montaña a mí me ha enseñado que con las cosas mínimas se vive y se vive bien. Si se vive feliz y siempre cuando uno aprenda que uno dentro, uno tiene que estar en armonía con uno mismo y con el universo y tener sueños, muchos sueños, porque creo que es la base de lo que uno quiere hacer y luchar por esos sueños. No solamente es tenerlos, sino dar el paso para empezar a cumplir los sueños, por más locos que parezcan. Y que todos tenemos una montaña que conquistar, no solamente la física, sino cada uno tiene una montaña interna que conquistar y que luchen por esas montañas y que marquen su propia historia, su propio sueño, su propio momento.